Vaya conmigo al Salmo 23, por favor. Me gustaría que fuera conmigo al Salmo 23, el pasaje más conocido de toda la Escritura, y creo que ha traído confort al corazón de cada uno de nosotros en diferentes situaciones y en diferentes momentos. La palabra de Dios, hermanos, siempre trae el consuelo, la fortaleza, la sabiduría, la exhortación, la amonestación en el momento indicado. Si nosotros queremos ir a buscar una respuesta a nuestra vida, vamos a ir a la palabra de Dios. Ahora, y no me gusta hablar de las cosas que están de moda, pero solamente quiero hacer 3 comentarios acerca de lo que la Biblia de Dios habla. Si la palabra de Dios nos dice, si nosotros, alguien pregunta, hermano, ¿qué dice la Biblia acerca de los Therians? La Biblia no dice nada acerca de este tema. Si nosotros preguntamos, hermano, ¿qué dice la Biblia acerca de los ovnis? La Biblia no dice nada acerca de los ovnis. Si alguien pregunta, hermano, ¿qué dice la Biblia acerca de los fantasmas? La Biblia no dice nada acerca de los fantasmas. Y hay infinidad de temas, como si nosotros nos pusiéramos a investigar. ¿Y qué dice la Biblia acerca de los dinosaurios? No dice nada acerca de los dinosaurios. ¿Qué dice la Biblia acerca de tal noticia? La Biblia no dice nada de esto. Porque muchas veces es tan complicado, hermanos, y tan confuso cuando vemos a personas sacando versículos, sacando textos de contexto para decir, aquí está, esto es lo que dice la Biblia, como que si la Biblia dependiera de las ideas de nosotros como seres humanos. En cada época, en cada tiempo, hay cosas que a la gente se les ocurren y hay cosas que a la gente vienen y van y modas que se inventan, y vamos a la palabra y decimos, ¿qué dice la Biblia acerca de eso? Como que si la Biblia tendría que tener respuesta acerca de las ideas que a veces la poca mentalidad de la gente inventa. Pero la Biblia no tiene ningún comentario acerca de las cosas que el hombre inventa. Pero cuando nosotros tenemos un conocimiento de la palabra de Dios, nos vamos a encontrar con la respuesta a los problemas reales de la vida, a las situaciones que han aquejado al hombre y a la mujer desde que el mundo fue creado, y los planes maravillosos que Dios tiene para nosotros. De hecho, al leer la Biblia, al enfocarnos en la palabra de Dios, vamos a darnos cuenta cómo es realmente la vida. La perspectiva de nosotros no puede estar formada por modas, por ideologías, por pensamientos que surgen, que nos traen preocupación, que nos traen agobio, que nos lamentan, sino tenemos que ir a la palabra de Dios, y la palabra de Dios tiene que ser la que nos guíe y la que nos muestre, esta es la vida. Y el Salmo 23 es tan confortante, tan desafiante, y nos llena de tanta alegría, porque nos da los aspectos de cómo es la vida. Y cada vez que lo leamos nos vamos a dar cuenta que esta realidad que nos muestra este precioso salmo es lo que tenemos en esta vida, y es una descripción de cómo es la vida. ¿Sí está conmigo en esto? Salmo 23, y lo voy a leer en la Reina Valera 1960, que es como la mayoría de nosotros lo escuchamos desde que estábamos pequeños. Dice la palabra del Señor: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando Dios es el pastor de nuestra vida, nada nos falta. Esta es la realidad de la vida. Esta es la realidad a la que todo el mundo debe de llegar a entender y comprender, y a donde la palabra de Dios nos invita. Si el Señor es tu pastor, nada te faltará. Luego sigue diciendo: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán
todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este es el viaje de la vida. Este es el viaje de la vida. Empieza mostrándonos quién debe ser nuestro pastor. Si el Señor es nuestro pastor, nada nos falta. Pero si está conmigo, y espero que tenga la Biblia, la palabra de Dios, en esta parte que estamos leyendo, podemos encontrar la descripción que hace el salmista. Habla de que aún aquellos que pertenecen al rebaño del Señor tienen este caminar en la vida. Lo primero que nos habla el versículo 2 es: hay verdes pastos, hay praderas donde puedes descansar y donde todo está lindo. También nos habla que hay aguas de reposo y de tranquilidad, donde cuando estamos cansados podemos descansar y estar escuchando el murmullo de esa agua que nos tranquiliza. Pero también nos dice en el versículo 4 que parte de la vida son los valles tenebrosos y oscuros que tenemos en el camino. Aunque ande en valle de sombra y de muerte. Y lo siguiente que dice es que el bien y la misericordia están disponibles para todos aquellos que se rinden al Señor y dicen: yo quiero que tú seas mi pastor. Y el viaje termina entrando a la casa del Señor, a la presencia del Señor, en la morada donde el pastor ya nos está esperando con un platillo y un banquete servido. A pesar de que los enemigos en todo el camino te quisieron detener y te quisieron desanimar y quisieron hacerte creer que el pastor se había olvidado de ti. Cuando leemos estos 6 versículos, hermanos, entendemos cómo es el caminar de la vida. Y quisiera centrarme en esta tarde en el versículo 4 de este precioso salmo. Si va de nuevo a cuenta conmigo al Salmo 23, en el versículo 4. Regreso a la versión que siempre utilizamos, la Nueva Versión Internacional. Dice la palabra del Señor: aún si voy por valles tenebrosos, no temeré ningún mal. Mientras que todos los demás versículos nos describen cómo es el pastor. Y quisiera, en el nombre del Señor, que esto quede en su corazón, porque esto puede cambiar tu vida y lo que estás viviendo, lo que vayas a vivir o lo que hayas vivido. El Salmo 23, del versículo 1 al versículo 3, el salmista está hablando acerca del pastor. Él es mi pastor y nada me falta. Él me guía a pastos verdes. Él me lleva a aguas de reposo. Él está describiendo al pastor. Pero cuando llega a los valles tenebrosos y a los valles de gran oscuridad, cuando llega al valle de sombra de muerte, nos hace mirar la realidad de la vida. La vida, aunque tú estés dependiendo de Dios, la muerte forma parte de la vida. La Biblia dice: aunque pase por el valle de sombra de muerte, es decir, desde el momento en que Adán y Eva, como diría uno de los pastores, como diría Timothy Keller, cuando vandalizaron la obra perfecta de Dios, Adán y Eva, después de que Dios creó el huerto de Edén y estaba todo perfecto y Adán y Eva desobedecieron a Dios, fue como que en una obra de arte ellos hubieran agarrado un spray y hubieran hecho un graffiti completamente horrible. Esto fue lo que hicieron Adán y Eva, vandalizar la creación perfecta de Dios. ¿Dios los desechó? No, pero hubo consecuencias después de que Adán pecara. Y cuando él toma la decisión de honrar más a su esposa que a Dios, entonces, y el pecado entra en el mundo, desde ese momento, la sombra de muerte entra en el cuadro del ser humano. ¿Pero esto asusta a Dios? No. ¿Esto controla a Dios? Tampoco.
De hecho, cuando leemos la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta cómo la sombra de muerte está en el ser humano y cómo los pensamientos tenebrosos llegan a nuestra vida y cómo los sentimientos que surgen en estos valles quieren controlar nuestra vida. Pero ahí en ese versículo 4, ya el salmista no está describiendo al pastor, sino que ahí le empieza a hablar al pastor. Y eso hay una gran diferencia, porque entre más densa sea la oscuridad en ese valle, más cerca de ti está el pastor que está cuidando toda tu vida. Ya no es el pastor me va a acompañar o el pastor está acompañando. Muchas veces, hermanos, cuando nosotros vemos a personas que están pasando por momentos difíciles, oramos para que el Señor les dé fortaleza, oramos para que el Señor les dé ánimo, oramos para que el Señor los permita seguir adelante. Vamos y preguntamos, ¿qué necesitas? ¿Qué te hace falta? Pero aquí en el Salmo 23 nos recuerda algo maravilloso, porque cuando nosotros somos los que estamos pasando por momentos difíciles, se nos olvida que el pastor va con nosotros. Es fácil darle aliento a alguien más cuando otra persona está en problemas. Tú sigue adelante, Dios está contigo. Y hasta venimos y decimos, no sé de dónde me salió tanta fortaleza para decirle al hermano. Pero cuando nosotros empezamos a atravesar por el valle de sombra y de muerte, al pastor que está acompañando a otros lo vemos tan lejano y pensamos que puede estar cerca de otros menos de nosotros. Y es ahí donde el enemigo empieza a meter sus pensamientos, sus ideas, y empieza a trabajar en medio de las circunstancias y a decirnos que el Señor se ha abandonado o nos ha abandonado. Escuche por favor esta gran verdad que dice el Salmo 23, versículo 4. Aunque pase por el valle de la sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Ya no está lejos. Ahora el pastor que yo estoy viendo de lejos, que ha marcado con sus huellas, que me da el camino, que ha marcado la senda, que me va guiando, y lo puedo ver como el pastor que va delante de mí, cuando empiezo a pasar por el valle oscuro de la vida, ya no está lejos, ahora está aquí cerca. Y el salmista dice, porque tú estás conmigo. El pastor ahora se vuelve el compañero. Y la certeza del salmista no es, no temeré mal alguno, porque cuando tu presencia esté aquí, este valle se va a iluminar. Porque cuando tú camines a mi lado, los problemas van a desaparecer. Porque si yo declaro y decreto que tú vas conmigo, las circunstancias van a ser transformadas. El salmista dice, vamos a pasar por el valle de sombras, de tinieblas, de oscuridad, pero lo que nos da alegría, confort y lo que vence nuestro miedo no son las circunstancias, no es el valle alumbrado, no son los verdes pastos, es que tú, Señor, estás a mi lado. Y eso me hace vencer el miedo. Quisiéramos pensar, y nos encantaría un evangelio que dijera, entrégate a Cristo y nunca vas a tener problemas. Entrégate a Cristo y ya no va a haber dificultades. Entrégate a Cristo y ya no va a haber crisis. Entrégate a Cristo y ya no va a haber enfermedad. Y nosotros idealizamos este evangelio. Porque la pregunta cuando estamos pasando por el valle de tinieblas y por el valle de oscuridad es, ¿por qué, Señor, me está pasando esto si soy tu hijo? ¿Por qué, Señor, me está pasando esto si soy tu hija? Y el Salmo 23, versículo 4 nos dice, porque es parte de la vida, aún de aquellos que han rendido su vida a Cristo. Dios no te ha abandonado. Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha alejado. Las circunstancias cambian. Quizá los verdes pastos ya no están tan palpables. Quizá las aguas de reposo ya no son tan tranquilas. Quizá ahora el camino está oscuro y es un valle donde tú no sabes por dónde ir. Pero el que te está guiando a los verdes pastos, el que te guió al agua de reposo, el que te está confortando, es el que va a tu lado.
Y la sombra de muerte no lo controla Él controla a la muerte. Nada en este universo se manda solo. Todo está bajo la autoridad, bajo la soberanía, bajo la gracia, bajo la misericordia de Dios. Aún cuando abrimos la Biblia y nos vamos al libro de Job y dice la palabra del Señor que llega Satanás y le dice al Señor, empieza a hablar con él. Y cuando el Señor le dice, ¿de dónde vienes? Y él dice, de recorrer toda la tierra y andar por cada uno de los rincones. Y el Señor le dice, ¿has visto a mi siervo Job? Un hombre íntegro. ¿Cómo está él ahí? ¿Cómo me sirve? ¿Y cómo tiene? Y Satanás le dice, no, pues es que lo has rodeado de grandes bendiciones. ¿Quién no te va a adorar así? Le dice, pero toca algo que le pertenezca a él. Y vas a darte cuenta a ver si no te maldice. El Señor le dice, ve y toca sus bienes materiales. Hermanos, aún Satanás tiene que esperar la orden de Dios para actuar. Nada en este universo está fuera de la soberanía de Dios. Y si entendemos quién es nuestro pastor, cuando estás entrando al valle de oscuridad tenebroso, lo que a ti te da miedo, a Dios no le da miedo. Pero somos tan egocéntricos y no nos hemos dado cuenta que al Dios que adoramos a veces es el Dios que nosotros inventamos y formamos. Creemos conocer a Dios, creemos depender de Dios, creemos que Él nos está guiando, pero estamos tomando decisiones alejados de su dirección, de sus mandatos, de sus promesas, y queremos vivir haciendo lo que nosotros queremos. Cuando entramos en el valle de sombra y de muerte, es cuando podemos saber quién es nuestro Dios. No cambian las circunstancias, pero la certeza de saber que Él va con nosotros debería de darnos tranquilidad, confianza y certeza. El Dios que gobierna en los pastos verdes y en las aguas de reposo es el mismo Dios que gobierna en el valle de tinieblas y de sombras y de oscuridad, aún en el valle de muerte. Él está aquí. Lo que hace que el salmista no tenga miedo es la garantía de que las cosas cambian. Lo que hace que el salmista no tenga miedo es de quien está a su lado. Tú eres el que está conmigo. Señor, pero ¿por qué otros están en los verdes pastos? Casi el Señor quisiera pensar, y casi podemos escuchar lo que el Señor le dijo a Pedro, que nos va a decir a nosotros también. El Señor toma a Pedro y le dice, vente conmigo, quiero platicar contigo, y empiezan a caminar. Y el discípulo amado llamado Juan se les pega y ahí va atrás de ellos. Y le dice Pedro, Señor, este viene atrás de nosotros. Y Cristo le dice, y si yo quiero que venga, ¿a ti qué te importa? Déjalo que se venga. Claro que Cristo lo dijo más espiritual, ¿no, hermanos? No, la Biblia sí dice, ¿a ti qué? O sea, que en nuestra traducción erudita mexicana sabemos que esa es la expresión, ¿no? Si yo quiero que Él viva hasta que yo quiera y quiero que me siga hasta donde Él quiera, ¿a ti qué? Céntrate en lo que yo te estoy diciendo a ti. Y esa es una gran enseñanza, porque muchas veces nosotros vamos por el valle de oscuridad y otro está en valle de verdes prados y otro está en aguas de reposo, y nosotros, en lugar de centrarnos en lo que el pastor nos quiere enseñar, estamos cuestionando, Señor, ¿y aquel por qué si le das verdes pastos? ¿Y aquel por qué si le das aguas tranquilas? ¿Y aquel? Bueno, en algún momento
Cuando tú estuviste en los verdes pastos, no preguntaste, Señor, ¿y mi hermano por qué está en el valle de sombra? ¿Y mi hermana por qué está pasando por la oscuridad? Porque el Señor te está permitiendo que disfrutes esos verdes pastos para que cuando pases por el valle de oscuridad entiendas que Él también está contigo y que eso te va a traer tranquilidad y alegría. No las circunstancias, sino quien te está acompañando. No temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Dios no te ha olvidado. No importa el diagnóstico médico, no importa las circunstancias, no importa la situación, no importa lo que esté pasando, no importa que parezca que todo se está viniendo abajo. Hermanos, hay épocas en nuestra vida, y esto es parte de lo que el Señor nos muestra en el Salmo 23. Hay momentos donde los valles en oscuridad parecen tan extensos que pareciera que nunca se van a acabar. A veces llegan las vacas flacas y pareciera que se quedaron a vivir en la casa en lugar de un rato, ¿verdad? Pero no van a estar ahí para siempre. Tenemos que comprender también esta parte del Salmo 23. No es tu lugar de permanencia las aguas de reposo, ni los verdes pastos, ni tampoco el valle tenebroso. No es tu lugar de permanencia. Tu lugar de permanencia está en el versículo 6. En la casa del Señor moraré por largos días. Ese es nuestro destino. No vamos a estar todo el tiempo en los verdes pastos aquí en la tierra, ni vamos a estar todo el tiempo en las aguas de reposo, ni tampoco vamos a estar todo el tiempo en las valles tenebrosos. Simplemente es el camino de la vida. Simplemente es lo que está ya marcado por donde todo hombre y toda mujer va a recorrer. ¿Por qué debemos de tener miedo? Me encanta lo que dice el versículo 4. Si usted en la palabra de Dios, el versículo 4 dice: no temeré de ningún mal. No dice que no teme a las tinieblas. A todos nos da miedo a la oscuridad. No importa cuántos años tengamos, cuando nos envían por un vaso de agua en la noche en la cocina, todo aquel que vaya, apaga el foco, viene caminando más rápido. Y este salmo es del que más te acuerdas, Señor, mi pastor. Nada me falta lugar, no pasa nada. A todos nos da miedo la oscuridad. Nunca clamamos a Cristo hasta que la tele se apaga o se prende sola, ¿no? La sangre de Cristo. Esto es algo que tenemos que entender. Pero no porque estés pasando por el valle de oscuridad o por como dice la versión internacional, por valles tenebrosos, quiere decir que Dios se ha olvidado de ti. Al contrario, espero que el Espíritu Santo traiga confort a tu corazón en esta noche, en esta tarde, y recuerdes lo que dice el Salmo 23. Aunque ande en valles tenebrosos, no temeré ningún mal. Y háblale al pastor de tu corazón, porque tú estás a mi lado. Llegó esta mala noticia, pero el pastor está a mi lado. Llegó este diagnóstico, pero el pastor está a mi lado. Llegó esta circunstancia, pero el pastor está a mi lado. Él está ahí, Él está caminando contigo. Él entra contigo al valle de oscuridad. Él entra en la escasez, Él entra en la enfermedad, Él entra en la crisis. Él no tiene miedo a lo que tú tienes miedo. Y si Él está contigo, ¿de qué tienes miedo? No hay ningún mal. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Los enemigos que no quieren que entres al banquete son los que te están acusando. Porque si seguimos leyendo en el versículo 5, dice la palabra de Dios: dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Aquellos pensamientos, aquellos errores del pasado, aquellas cosas que te están diciendo: es que estás pagando este mal, es que está sucediendo esto, es que hay una maldición generacional, es que no has roto con tus antepasados. Olvídate de todo esto. El Salmo 23 está hablando del presente. Tú estás a mi lado. El pasado quedó atrás, el futuro todavía no llega, pero lo que me garantiza que no hay ningún mal es que en este momento el pastor está conmigo. Hermanos, este es el pastor que nos guía.
No debemos de tener temor. Tú estás a mi lado. Y luego dice, tu vara y tu cayado, tu vara y tu bastón me reconfortan. No solamente la presencia del pastor, sino también dice el salmista, estos dos instrumentos que tienes en la mano me ayudan. Ahora, quisiera que vaya conmigo a esto, porque por lo regular, los que hemos leído el Salmo 23 en algunos cuadritos muy bonitos, o que alguien nos enseñó, y se nos viene a la imagen un pensamiento de un pastor tierno, tranquilo, apacible, y tenemos más la imagen del pastor de pastores que se nos ha vendido en las películas que lo que realmente dice la Biblia. Kenneth Bailey, uno de los mejores comentaristas del Antiguo Testamento y que vivió mucho tiempo en las tierras de Palestina, él hace una descripción acerca de los pastores que cuidaban las ovejas y los rebaños y hace referencia al Salmo 23 y él dice, nunca en los 58 años que viví en Palestina miré a un pastor débil o desnutrido. Todos los pastores que cuidan ovejas son pastores altos, fuertes, fornidos y hechos en el campo. Todos los que tienen aquí alguna experiencia en el campo, hermanos, saben que una oveja no es livianita, pesa. En alguna ocasión a nosotros nos regalaron una oveja y en la inexperiencia que teníamos, yo voy ahí a buscar esa oveja, ¿no? Que la van a dar. Yo pensé que era un gato, un perro, pues lo voy a meter al carro y me lo voy a llevar. Ahí me di cuenta cómo son las ovejas. No se dejan agarrar a veces, y cuando se dejó agarrar me di cuenta que no lo podía levantar. O la amarraba o me la llevaba o alguien se la echaba en el hombro y la ponía en la camioneta. No puede haber un pastor débil. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que cuando vamos al Salmo 23 nos imaginamos a ese pastorcito que los Precious Moments nos dieron, un pastorcito sonrojado y con un bastoncito que parece más caricatura y nos da ternura. Pero cuando David va a pelear contra Goliat, Saúl le dice, tú no eres hombre de guerra, tú no puedes pelear contra un gigante, contra un hombre que ha peleado toda su vida. Pero David le da una respuesta a Saúl y le dice, cuando un animal depredador viene y agarra una de las ovejas, sea oso, sea lobo o sea león, voy y peleo y se la arrebato del hocico y lo vuelvo al redil. No es un pastor tierno, no es un pastor débil, no era un muchachito frágil, era un hombre que a su corta edad sabía lo que era estar cuidando ovejas y la fortaleza que se requería. Y cuando la Biblia habla acerca del pastor que nos está guiando, nos está cuidando y nos está protegiendo, no está hablando de un ser débil, está hablando de aquel que nunca ha perdido una batalla y que es todopoderoso. Ese es el pastor que está con nosotros. Es el pastor que te está guiando. Y el salmista dice, tu vara y tu bastón me reconfortan. La vara del pastor no era como esa vara de piochas o de pingüica que los padres arrancaban y que nomás zumbaban, ¿no? Era un pedazo de madera grueso de entre 90 centímetros y 1,80 de alto que el pastor usaba para golpear a un león, a un oso o a un lobo que quería robar alguna de las ovejas. Tomaba esa vara y muchas de estas varas tenían en la punta una bola de hierro, algunos otros le ponían algunas púas, de tal manera que cuando un enemigo quería tocar a una oveja, el pastor no tenía misericordia con ese enemigo, lo despedazaba y lo acababa, porque era más valiosa la oveja que la vida del depredador. Esto es lo que hace el pastor. El pastor defiende a las ovejas. El Señor Jesucristo dice, yo soy el buen pastor y el pastor da su vida
por las ovejas. Ahora, en esta idea romántica del Salmo 23, nos gusta pensar que el salmista está sentado en una piedra, tocando una arpa abajo de un árbol y mirando a las ovejas y la quietud de ahí. Oh, se vino una inspiración. El Señor es mi pastor y nada me faltará. David sabía lo que estaba escribiendo. Y cuando habla acerca de la vara del pastor, sabe cómo es la vara del pastor. Y me gustaría que fuera conmigo a la palabra de Dios, porque el salmista no está haciendo referencia a un cuadro romántico de un atardecer. El salmista está haciendo referencia a cómo Jehová, el Señor de señores y el Rey de reyes, defendió a su pueblo en medio del desierto y lo liberó de Egipto. El Salmo 23 nos habla de quién es este Dios, cómo el Señor usó en la vida del Antiguo Testamento a muchos pastores para mostrar su amor, su gracia, pero no solamente su misericordia hacia su pueblo, sino también la fiereza con la que defiende a su pueblo en contra de sus enemigos. Aunque no veo en el valle de oscuridad, el pastor sí mira. Y aunque yo voy indefenso en el valle de oscuridad, el pastor no va indefenso. El pastor lleva, dice la palabra de Dios en el Salmo 23, versículo 4, tu vara y tu bastón me reconfortan. Si sale un enemigo, sé que la vara del pastor habrá de acabarlo. No tengo miedo, él va ahí. Éxodo capítulo 14, vaya conmigo por favor al versículo 1 y 2. Éxodo capítulo 14, versículo 1 y versículo 2. ¿Cuál es la referencia que tiene David cuando está hablando acerca de la vara de Dios? El Señor habló con Moisés y le dijo: ordénales a los israelitas que regresen y acampen frente a Pi Ahí Jarod, que son nombres que están en hebreos, entre Migdol y el mar, que acampen junto al mar, frente a Baal Zephón. El faraón va a pensar: los israelitas andan perdidos en esta tierra, el desierto los tiene acorralados. Siga leyendo conmigo el versículo 4. Yo por mi parte endureceré el corazón del faraón para que los persiga. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de todo su ejército. Y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Y así lo hicieron los israelitas. Cuando leemos esta parte, hermanos, y estos pasajes, es cuando nosotros tenemos que confrontar nuestro pensamiento con lo que Dios quiere hacer. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y ahora les dice: van a avanzar en medio del desierto hacia el mar, donde ya no hay a dónde ir. Pero en ese momento, donde tus fuerzas se acaban, donde ya no hay nada que hacer, donde tú creas que todo se ha acabado, ahí el Señor va a glorificarse, porque los enemigos de Él quedarán avergonzados. Tú no puedes controlar el mar y tú no puedes controlar a los egipcios. Pero Dios, cuando nos pone en situaciones donde nuestras fuerzas se acaban, es para mostrarnos: yo puedo glorificarme en donde tú no puedes hacer las cosas. Este es nuestro Dios. Y esa vara que Moisés tenía en su mano es la vara que el Señor empezó a usar para darle la gloria a su nombre y para proteger a su pueblo. Esta vara de la que está hablando el salmista David es la vara que cada uno de nosotros tiene que contemplar a la luz de la palabra. La vara que Dios tiene en su mano muchas veces va a ser una vara de juicio para sus enemigos. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 7, del versículo 15 al versículo 17. La vara de Dios se manifiesta muchas veces en juicio hacia los enemigos de Dios. La palabra del Señor nos enseña que Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Y la forma en la que Dios defendió a su pueblo es la forma en la que Él nos vence, Él nos libra a nosotros en este tiempo. La vara de Dios simboliza juicio.
Éxodo capítulo 7, versículo 15 dice: ve a verlo por la mañana, cuando Faraón salga a bañarse. Espéralo a orillas del río Nilo y sal luego a su encuentro. No dejes de llevar, Moisés, la vara que se convirtió en serpiente. Versículo 16. Dile allí: el Señor Dios de los hebreos me ha enviado a decirte: deja ir a mi pueblo para que me rinda culto en el desierto. Como no has querido obedecer, el Señor dice: ahora vas a saber que yo soy el Señor. Faraón, no has querido obedecerme, pero a partir de ahora tú vas a saber quién es el Señor. Con esta vara que llevo en la mano voy a golpear las aguas del Nilo y el río se convertirá en sangre. Y todos sabemos lo que pasó cuando Moisés o cuando Aarón tocó con la vara el río Nilo. El río Nilo simbolizaba para los egipcios la vida y de donde había venido todo el universo. Para cualquier egipcio y mucho más para Faraón, que se creía Dios y que él había surgido del río Nilo, cuando Moisés llega y le dice: lo que Dios va a hacer es tocar el río Nilo y convertirlo en sangre, probablemente Faraón se rió y dijo: no hay Dios que pueda tocar a nuestros dioses. Pero cuando Moisés tocó con la vara el río Nilo, en ese momento el río Nilo se convirtió en sangre. La vara a la que está hablando el salmista en el Salmo 23 es la vara de Dios en contra de sus enemigos. ¿Deberíamos de tenerle miedo a Dios? Sí. ¿Deberíamos hablar con más reverencia acerca de Dios? También. ¿Deberíamos temblar ante la majestad de Dios? Así debería de ser. Hermanos, lo que David está diciendo: la vara del pastor en medio del valle de sombra y de muerte, es símbolo de que cualquier enemigo que quiera tocarte en medio de este mal va a ser destruido. No puede hacerte nada. Él es quien lo va a destruir. Este es el Dios al que adoramos nosotros. La vara en la mano de Moisés estaba siendo un instrumento de juicio para los egipcios. Pasaron 7 días y ese río que estaba convertido en sangre, después empezaron a salir ranas, después de eso salieron langostas, después salieron piojos, después llegaron úlceras. El Señor empezó a atacar a Egipto y mostrándole: yo soy el Señor, te estás metiendo con mi pueblo, ahora es el momento que yo actúe y acabe contigo. Ese es el Dios que nos defiende en el valle de sombra y de muerte. Hermano, pero ¿por qué no lo hace tan rápido? Eso es algo que no lo vamos a saber. El pueblo duró 430 años esclavos en Egipto, pero cuando el Señor usó la vara, entonces la gente entendió quién era el que gobernaba y quién era Señor por sobre todas las cosas. En ese valle de sombra y de muerte, el pastor no está desarmado, lleva la vara y ningún enemigo te va a hacer daño, porque todo está bajo el control del Señor. No temo ningún mal, tú estás conmigo. Y si perdemos el trabajo, el Señor abrirá otro trabajo. Y si todo se empieza a acabar y nuestra salud se deteriora, el Señor está contigo. Y si las cosas que estaban a nuestro alcance ahora ya no están tan cerca, pero el pastor está a un lado. Él no se acaba, Él no se agota, Él no se rinde, Él no tiene miedo y Él no huye cuando los enemigos llegan. Está para defenderte. Vaya conmigo, Éxodo capítulo 14, versículo 16. Pero la misma vara que sirve como juicio para los enemigos de Dios, esa misma vara de la que está hablando el salmista David, ahora para su pueblo, esa vara no es para lastimarnos. Esa vara es una vara que sirve para libertarnos. Llega el faraón, el pueblo está en medio de la playa, enfrente está el mar, detrás viene Faraón con todo su ejército, no saben hacia dónde ir. Pero en el versículo 16 de Éxodo 14, el Señor le dice a Moisés: levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco.
La misma vara que sirvió para que Faraón fuera enjuiciado es la misma vara que ahora el Señor está usando para darle libertad a su pueblo. Si el Señor actúa contra aquellos que son sus enemigos de una manera con juicio, tú no debes de tener temor. La misma vara que acaba con tus enemigos es la misma vara que te está dando libertad, porque el Señor es tu pastor. No hay nada que temer. El mar se dividió y el pueblo pasó en seco. Y cuando llegaron a la otra orilla, glorificaron y exaltaron el nombre del Señor. ¿Quién como el Señor? Nadie como Él. Pero el mismo mar que sirvió de milagro para que el pueblo de Dios pasara al otro lado, en ese mismo mar quedaron ahogados todos los soldados y todo el ejército de Faraón. Estamos en el lado de los que están siendo protegidos por Dios. No estamos en el lado de los enemigos. Si estuviéramos como enemigos de Dios, sí tendríamos que tener miedo. Pero si estamos en el lado de los amigos de Dios, ¿por qué vamos a temer? ¿Alguien está aquí? O sea, ¿por qué tienes miedo si en el valle de sombra de muerte el pastor no es tu enemigo? Él está ahí juntamente contigo. Esta misma vara después se convierte en un instrumento de provisión. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 17, versículos 5 y versículo 6. Porque el salmista puede estar confiado y seguro que aún en el valle de sombras tenebrosas no hay nada que temer. Y dice, la vara del Señor me reconforta. Porque esta vara enjuicia al enemigo de Dios. Porque esta vara me da libertad. Y aquí, como dice la palabra de Dios, la vara del Señor es un símbolo de su provisión. Éxodo capítulo 17, versículo 5 dice, adelántate al pueblo, le aconsejó el Señor, y llévate contigo algunos jefes de Israel. Pero lleva también, ¿qué es lo que le dice el Señor? La vara con la que golpeaste el Nilo y ponte en marcha. Porque yo estaré esperándote junto a la roca que está en Horeb. Dale un golpe a la roca con la vara que tienes en tus manos, y de ella brotará agua para que beba el pueblo. La misma vara que enjuicia a los enemigos, la misma vara que da libertad en medio del mar, es la misma vara que cuando se tocó la roca en medio del desierto, el agua empezó a brotar y a saciar a todo el pueblo. Lo que está en nuestro pensamiento, hermanos, es muy importante, porque eso determina la forma en la que nosotros creemos. Nosotros pensamos que la roca en la cual le tocó Moisés con la vara era una roca pequeña y que estaba saliendo un borbotón de agua y la gente se estaba peleando por ella. El pueblo que salió de Egipto era entre 2 millones y 3 millones de personas. Y cuando Dios bendice, no bendice a través de un gotero. La roca a la cual Moisés le pegó era una roca grandísima que todavía está en el monte de Horeb. Era una roca en la cual fluyeron millones de litros de agua para poder saciar a los millones que conformaban el pueblo de Dios que estaban en el desierto. David dice, aún en el valle tenebroso yo puedo estar tranquilo, porque la vara de Dios sigue proveyendo en el momento necesario y cuando más lo necesito. Tienes sed, Él te va a dar agua. Tienes hambre, Él te va a dar pan. Tienes miedo, Él te va a traer cobertura. Tienes soledad, Él va a ser tu acompañante. Sientes que todo se está acabando, Él será tu fortaleza. Aunque estemos en el valle de sombra y de muerte, Él está con nosotros. El Señor lo hizo y lo volverá a hacer. Dice el versículo 6, así lo hizo Moisés a la vista de todos los jefes de Israel. Y el agua brotó de la roca, porque la vara de Dios iba siguiendo o estaba en medio de ellos. La vara no tenía nada de especial.
La vara era un pedazo de madera que había acompañado a Moisés los 40 años que estuvo en el desierto. La vara no tenía un poder mágico, ni Moisés tampoco era un encantador ni un mago. Muchas veces pensamos nosotros que el diablo puede igualar lo que Dios hace, hermanos. Eso es imposible. La vez que Dios le dice a Moisés, ve delante de Faraón y preséntate, lo único que tiene Moisés en su mano es una vara. Moisés no tenía casas, Moisés no tenía propiedades, y las ovejas que estaba cuidando ni siquiera eran de él, eran de Jetro, su suegro. Y Dios le dice, Moisés, ¿qué tienes en tu mano? ¿Y sabes qué dice Moisés? Una vara. Bueno, con esa vara, le dice el Señor, voy a manifestar mi poder a través de tu vida. Tira la vara y deja ver el poder, lo que yo voy a hacer. Y dice la Biblia que cuando Moisés tiró la vara, en cuanto la vara tocó la tierra, la vara se convirtió en una serpiente y Moisés huía de ella. Hermanos, si en esas órdenes que el Señor le da, Moisés andaba huyendo de la serpiente, y Dios le dice a Moisés, agarra la vara, agárrala de la cola. Hasta eso que el Señor es tan sabio, hermanos. No le dijo, agárralo de la cabeza para que veas lo valiente. Agarra la serpiente de la cola, y cuando la agarró, la serpiente se volvió a convertir en una vara. Y todavía dice Moisés, Señor, pues no creo que me crean con esto. El Señor le dice a Moisés, mete tu mano debajo de la túnica, aquí en tu pecho. Y cuando la sacó, la mano estaba llena de lepra, y Moisés se asustó. Y Dios le dice, vuelve a meter tu mano. Y cuando la sacó, estaba sana. Ahora, eso es muy interesante y espero que lo podamos comprender. Dios no le estaba diciendo a Moisés, haz todas estas faramayas delante de la gente y públicalo en el Face y que vean el poder de Dios. Dios le estaba diciendo a Moisés, esto es entre tú y yo. Pero si Faraón no cree, tira la vara delante de él y que vea el poder de Dios. Moisés llega al palacio, tira la vara y la vara se convierte en serpiente. Pero los brujos y hechiceros, que eran los consejeros de el faraón. Ahora, esto es una enseñanza bien clara. Ningún gobernante que tenga de consejeros a brujos y hechiceros puede estar de acuerdo con Dios jamás. Esto es peligroso. Pero si el corazón de Faraón estaba endurecido, era por los consejeros que tenían, brujos, hechiceros, santeros. Así que no puedes creer que alguien que tenga de consejeros a brujos y hechiceros sea guiado por Dios. Eso es imposible. Pero cuando este hombre, Moisés, tiró la vara y se convirtió en serpiente, estos dos magos hicieron lo mismo, tiraron varas, y las varas, ¿sabe qué pasó? También se convirtieron en serpientes. Pero dice la Biblia que la vara de Moisés se tragó a las varas de estos magos y hechiceros, y no lo podían entender. Pero Moisés no se representaba a él mismo, ni representaba a un pueblo. Moisés representaba al pastor que los estaba guiando en medio del desierto. Dios estaba llevando a Moisés al valle de sombra de muerte. Dios estaba conduciendo a Moisés al valle donde su vida peligraba. Dios estaba llevando a Moisés al mismo palacio donde él estaba huyendo y donde le estaban diciendo que si volvía, su vida iba a acabar. Dios lo estaba guiando al valle de sombra y de muerte, pero no para avergonzar a Moisés, sino para mostrar su gloria, su poder y su soberanía. Hermanos, a veces nosotros creemos que Dios nos está llevando a ese valle porque nos ha abandonado, cuando en realidad Dios nos está llevando a ese valle para decirnos, quiero que recuerdes que aún en el valle más tenebroso, yo sigo gobernando, y que veas la vara que te va a reconfortar.
La vara era juicio para Faraón, la vara era juicio para los egipcios, pero la vara era libertad para los hebreos, la vara era provisión para los hebreos. Y en esta ocasión, en este pasaje que vamos a leer, la vara también era símbolo de victoria para el pueblo de Dios. Por eso dice el salmista: tu vara y tu callado me infunden aliento, tu vara y tu callado me fortalecen, tu vara y tu callado me infunden fuerzas, tu vara y tu callado me recuerdan quién eres, tu vara y tu callado me hacen estar tranquilo y seguro. Hay juicio para tus enemigos, pero hay sanidad, hay provisión y hay justicia para nosotros como tus hijos. Y no está hablando del agua de reposo ni los verdes pastos, está hablando del valle tenebroso, de la sombra de oscuridad. Hay veces que el valle es muy oscuro, pero la luz de Cristo, hermanos, no se apaga. Me encanta lo que dice Juan capítulo 1: y las tinieblas quisieron apagar esta luz, pero la luz en las tinieblas, ¿sabes qué hace? Resplandece. Donde está el pastor, no hay oscuridad. Y si hay oscuridad en ese valle, a lo mejor tú quisieras ver todo el panorama, pero basta la compañía para que cada paso que das puedas saber dónde estás pisando. No necesitas conocer todo el futuro, solamente necesitas conocer el presente en este momento. Él está contigo. Tú, Señor, estás conmigo. Nos preocupamos más por el futuro y muchas veces por cosas que nunca van a pasar, en lugar de alegrarnos por el presente, porque el pastor está ahí. Tú, Señor, estás conmigo. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 17, versículo 9 al 13. En Éxodo capítulo 7, versículo 15, la vara del Señor es símbolo de juicio. En Éxodo capítulo 14, lo que acabamos de leer en el Mar Rojo, la vara del Señor es símbolo de libertad, es garantía de su libertad. En Éxodo capítulo 17 es símbolo de provisión. Cuando tengas sed, Él saciará de agua. Pero también en Éxodo capítulo 17, del versículo 9 al 13, nosotros entendemos y podemos comprender que la vara del Señor también es símbolo de victoria. Él no nos dejará en derrota, sino que podremos salir a enfrentar nuestros enemigos, porque el pastor estará en medio nuestro. Éxodo 17, versículo 9 dice: entonces Moisés ordenó a Josué: escoge algunos de nuestros hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo estaré en la cima de la colina. ¿Con qué? Si alguien tiene ahí la Biblia, hermanos, lea bien esto: con la vara de Dios en la mano. Esto le trajo confort a Josué. Esto le trajo tranquilidad al general del ejército de Dios. Moisés no le dijo: me voy a subir y voy a estar orando. Moisés le dijo: me voy a subir a la cima del monte con la vara de Dios en la mano. Y cuando Josué pensó esto, él dijo: es la vara que Dios utilizó en el río Nilo, es la vara que Dios utilizó en el monte de Horeb, es la vara que Dios utilizó contra Faraón, es la vara que dividió el Mar Rojo. Si Dios está en medio de esto, no tengo nada que temer. Vamos a enfrentar a los amalecitas. El versículo 10 dice: Josué siguió las órdenes de Moisés y presentó batalla a los amalecitas. Por su parte, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina, y mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba a favor de los israelitas. Pero cuando Moisés bajaba la mano y bajaba la vara, entonces empezaban a ganar los amalecitas. Hermanos, ¿de qué forma trabaja Dios? No lo sabemos. Y a quién le da explicación Dios, tampoco lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que cuando Josué estaba peleando contra los amalecitas y Moisés levantaba su mano con la vara en la mano, entonces el pueblo de Dios empezaba a ganar. Pero cuando Moisés se cansaba y bajaba la mano y se bajaba la vara, el pueblo empezaba a perder. Y ahora están estos dos hombres, uno llamado Aarón y otro llamado Hur, que subieron juntamente
con Moisés. Y lo están viendo, hermano, están viendo que Moisés se cansaba. Porque a veces quisiéramos pensar, es más fácil pensar que un hombre que está guiando al pueblo de Dios es casi, es sobrehumano, superhumano. Recuerdo en una ocasión estábamos en una conferencia de pastores en Guadalajara. Y no un conferencista, sino un editor de una de las editoriales cristianas, le dieron el micrófono para dar una palabra, un saludo a los pastores. Recuerdo que estábamos ahí, ya teníamos como 4 días en sesiones y escuchando números y un montón de cosas. Y pasa el hermano y dice: hermanos, les voy a contar una historia. Nada más así, dice, quiero que ustedes lo escuchen. Y aquellos que son papás van a saber esto, hermanos. Y aquellos que somos hombres que estamos guiando a otras personas también, espero en el Señor contar esta anécdota de una manera tan sencilla y que pueda llegar a su corazón. Se lo comparto porque impactó mi vida la forma en la que el hermano Alfonso Guevara se llama, nos los dijo. Y todos estábamos esperando como que algo muy espectacular. Y dice el hermano: hace una semana estaba viendo Superman 2. Dice el hermano, y hay una escena en esa película de Superman 2 donde está entrando Superman y Luisa Lane, esa mujer que siempre se anda cayendo y que Superman la anda rescatando, ¿no? Y que está en un edificio y que está siempre en lugares donde no debe de estar y todo lo que maneja la ficción. Dice, va cayendo de un edificio. Y va cayendo, dice, entonces Superman sale corriendo, Clark Kent entra, por si no sabían quién era Superman, es Clark Kent, espero no estar spoileando a nadie, ¿no? Entonces entra Clark Kent al baño, se quita su lente y ya con eso todo el mundo lo desconoce. O sea, así de fantasioso es esto. Nomás se quita los lentes y ya nadie sabe quién es. Y se pone el traje y sale volando y agarra a Luisa Lane, la rescata y va volando, ¿no? Y todo el mundo aplaudiendo. Nos emociona esta parte, como Superman. Pero cuando ven el vuelo, Luisa Lane voltea y le dice, tú siempre rescatas a todos, pero a ti, ¿quién te rescata? ¿Cuántas veces como padres nos sentimos así? Moisés, el hombre de Dios, sacó agua de la roca, dividió el mar, enjuició a Faraón, todo por las órdenes de Dios. Pero ahí, en la batalla que está a punto de tomar la tierra prometida, en el punto más grave en el desierto, Moisés, hermanos, tiene la mano arriba con la vara y el pueblo está ganando. Pasó 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas de batalla y Moisés dice, ya no puedo. Bajó la mano y entonces el pueblo de Amalek empieza a derrotar al pueblo de Dios. Pero ahí están Aarón y Hur, lo están viendo. Y qué fácil sería, pienso yo, para Aarón, que era el hermano mayor de Moisés, y para Hur, que era uno de los líderes del pueblo de Israel, estar pensando y diciendo, qué bárbaro este Moisés, ve nomás, ¿por qué no levanta la vara? Tiene que hacer algo, debería de estar ahí, seguir adelante. Porque es fácil criticar, y es fácil mirar de lejos y decir, nunca debería de estar así. Sin embargo, ¿sabe qué hicieron Aarón y Hur? En lugar de juzgar, criticar y reírse, uno le toma una mano y el otro le toma la otra y le levantan las manos a Moisés y le dicen, mientras tú estés fuerte, el pueblo estará fuerte. Mientras tú estés en victoria, el pueblo estará en victoria. Mientras tú veas a Dios, el pueblo verá a Dios. Mientras tú estés con la mirada hacia arriba, el pueblo estará mirando hacia arriba. Mientras tú estés con Dios, Dios estará con los otros hermanos. Aarón y Hur comprendieron lo que tenían que hacer. Es fácil mirar de lejos, criticar, burlar,
Y muchas veces hemos visto liderazgos cansados y decimos, por algo pasó, mira lo que tiene, mira lo que está haciendo. Nuestra oración mucho tiempo ha sido, Señor, levanta a Aarones y a Hures, que tengan levantadas las manos de los siervos, que cuando estén cansados ellos puedan saber que hay alguien que los está apoyando. Pero es más fácil pensar que alguien que está guiando al pueblo de Dios ya está en un nivel espiritual y está en un misticismo donde ya no tiene necesidad de nada. Escucha bien, el mismo Moisés era parte del rebaño que el pastor de pastores estaba guiando. Ahora, ¿qué sucede? Probablemente Aarón y Hur también se iban a cansar de tener las manos levantadas de Moisés. A veces es bueno preguntarnos, como preguntó Luis Alegre, tú nos sostienes, pero ¿y a ti? ¿Quién te sostiene? Nadie puede vencer por su propia fuerza. El Señor le dice a Samuel, Samuel, nadie es fuerte en su propia capacidad. Versículo 12, cuando a Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Moisés, siéntate, descansa, ya tienes mucho tiempo de pie, siéntate un rato. Luego Aarón y Hur sostuvieron sus brazos, uno en el lado izquierdo y el otro en el lado derecho, y así Moisés pudo mantenerlos firmes hasta la puesta del sol. Y fue así como Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada. ¿Quién se iba a llevar la gloria ahí? ¿Moisés? No, te sostuvieron los brazos. ¿Quién se va a llevar la gloria? ¿Aarón o Hur? No, fueron los dos los que estuvieron ahí. ¿Quién se va a llevar la gloria? ¿Josué? No, él es el que estaba en el ejército, pero si ninguno de estos tres hombres en la montaña hubieran estado dependiendo de Dios, no hubieran tenido victoria. Hermanos, así es el cuerpo de Cristo y así es nuestra vida en Él. No somos hombres distanciados unos de otros, sino solamente cuando estamos todos juntos y nos apoyamos, es donde veremos la gloria, el poder, la justicia, la victoria y la provisión de Dios. No tengas miedo cuando estés pasando por el valle de sombra. No tengas miedo cuando estés pasando por el valle tenebroso. Allí está el pastor. Pero no te está llevando a ese valle para que hables de él. En una ocasión nos tocó estar acompañando a una persona que estaba pasando por un momento tan crítico en su vida. Y aparte de la aflicción que tenía en la circunstancia, esta persona nos decía, pero es que lo que más me duele es que quisiera ir a evangelizar y quisiera hacer otras cosas. Antes de que esto pasara en mi vida, yo tenía tanta energía para ir a hablar, para ayudar, para orar por otros, y ahorita no lo puedo hacer. Le decía, y Dios no te está pidiendo que lo hagas. Escuche bien. Cuando estamos en el valle de sombra y de muerte, cuando estamos en los valles tenebrosos, escucha cómo está escrito el Salmo 23. Cuando estamos en el valle de grande oscuridad, el pastor no quiere que hablemos de él. El pastor quiere que le hablemos a él. Una empresa te exige resultados aunque tú estés enfermo y que no tengas otra cosa que hacer, y te van a decir, pues ni modo, otro va a ocupar tu lugar. Y venimos a Dios y creemos que Dios es así. Pero cuando estamos en el momento menos productivo de nuestra vida, y cuando estamos en el momento de mayor incertidumbre en nuestro pensamiento, cuando las circunstancias, las situaciones y todo lo que está alrededor del valle de oscuridad está golpeando nuestra vida, el pastor no nos está diciendo, sigue hablando de mí, sigue haciendo esto, necesitas el resultado. El pastor nos dice, y es tiempo que dejes de hablar de mí, y ahora empieza a hablarme a mí. Eso es lo que trae confort a nuestra alma y descanso en medio de la oscuridad.
lo necesitamos. Todos, hermanos, todos en algún momento hemos pasado, estamos pasando o vamos a pasar por el valle tenebroso. Dios no te está exigiendo resultados en ese valle. Dios te está diciendo: háblame a mí, descansa en mí. Dice el salmista: tu vara y tu callado. Hermanos, esta es la vara del Señor. Esta es la vara de juicio contra tus enemigos. Esta es la vara de libertad en medio de las puertas cerradas. Esta es la vara de provisión cuando los recursos se acabaron. Y esta es la vara de victoria cuando los enemigos quieren ensancharse sobre tu vida. Si te has cansado en el camino, el Señor está ahí todavía. Si no has visto más adelante, el Señor está ahí todavía. Si la oscuridad es muy fuerte, el Señor está ahí todavía. Él no se ha olvidado de ti. Él no te ha abandonado, ni te dejará. Pero aprendamos del salmista: el Señor es mi pastor, nada me falta. Pero en el valle tenebroso tenemos que hablarle a Él y decirle: tú estás aquí, tú estás aquí. Y decirle a nuestra alma: bendice, alma mía, al Señor. Que el Señor nos permita, hermanos, a cada uno de nosotros tener a un Aarón o tener a un Ur, que como hombres, si somos los proveedores en casa, tengamos amigos y compañeros que puedan decirnos: se te estás cansando, pero vamos a levantar las manos y vamos a orar por ti. Que la mujer en el hogar pueda encontrar una amiga sabia, prudente, a alguien que le diga: aquí estamos. No necesitas enfrentar este valle solo o sola. El Señor está con nosotros. Alguien que nos recuerde: la vara del Señor está en medio del valle de sombra y de oscuridad. Todos lo necesitamos. No podemos caminar solos. La vara nos protege de nuestros enemigos. ¿Qué hace el callado? Deme 10 minutos más nomás. La vara nos protege de los enemigos externos. El callado nos defiende del enemigo más grande que tenemos. El callado nos defiende de nosotros mismos. No deberías de tenerle miedo al diablo. No deberías de tenerle tanto miedo al mundo. Debes de tenerle miedo al enemigo que duerme contigo, que se acuesta y se levanta contigo. No voltee a ver a su esposo ni a su esposa, por favor. De esta naturaleza pecaminosa, que es la que nos da más guerra. Así como la vara golpeaba al enemigo, el callado era el bastón que usaba el pastor, que cuando una oveja quería ir por otro camino, esta vara no tenía una punta de hierro, ni tampoco era tan fiera como la vara. El callado era más que nada como un gancho, en donde cabía fácil el cuello o el pescuezo de cualquier animal, que cuando estaba agarrando por otro rumbo, el pastor lo estiraba, lo agarraba y lo jalaba. Y en lo que venía, volteaba el callado, ya lo jalaba, volteaba el callado y lo azotaba con el callado. Y le decía: no te vas a ir por ese camino otra vez, porque te amo. La Biblia dice: el que ama a su hijo, desde temprano lo corrige. Porque la vara es símbolo de corrección,
de amor, de protección, de cuidado. No es la vara que usaba para los enemigos, era un cayado especial que con ternura jalaba a la oveja de nueva cuenta el camino. El cayado nos libra de nosotros mismos. ¿De qué nos libra? Nos libra de nuestra autocompasión. Es que nadie ha sufrido como yo, hermano, en este valle. Es que nadie ha vivido lo que yo he vivido. Hermano, si mi vida fuera un capítulo de La Rosa de Guadalupe, sería el más premiado. Hermano, si mi vida le hicieran película, ¡ay, cómo lloraría! Hermano, es que usted no sabe todo lo que he sufrido. ¿Sabes qué? Hay gente que está sentada delante de ti, detrás de ti, a un lado de ti, que ha sufrido cosas que tú ni te has imaginado. Pero el diablo te ha hecho creer que nadie ha sufrido lo que tú has sufrido. Y el Señor tiene que sacudirnos y decirnos: deja de autocompadecerte. Escuche bien, porque la antesala de todo pecado es la autoconmiseración. Yo lo necesito, yo lo merezco. Es que pequé porque ustedes no saben lo que he sufrido. Es que usted no sabe. El cayado del pastor nos recuerda y nos dice: el único que merece gloria es Él y no nosotros. Es a tu nombre, oh Dios, toda la gloria. Y si estamos pasando por el valle de sombras tenebrosas, es por amor a su nombre y no por amor a nuestra gloria. El Salmo 23 dice: me conduce por sendas de justicia y así le da honra. ¿A quién? A su nombre. El mismo Salmo 23 nos dice: hey, recuerda esto, en la vida el protagonista no eres tú, el protagonista es Dios, y todo lo que hace es para la gloria de su nombre. Nos libera del orgullo. ¿Ya viste qué verdes son los pastos que Dios me ha dado? ¿Ya viste qué tranquilas son las aguas en las que yo estoy? ¿Ya viste que soy de los chipilones de Dios? ¿Ya entendiste que Dios me tiene consentido? Dios no tiene hijos consentidos ni chipilones. Dios tiene hijos y a todos los ama por igual. Que a veces estamos en verdes pastos y que a veces estamos en el valle de sombra, pero el Padre nos sigue amando de la misma manera. Eres oveja del pastor. Nos libera también de nuestra soberbia. Nos libera también del temor. Me encanta cómo dice ese canto: ya no soy esclavo del temor, soy esclavo de Dios. Si eres de Dios, no le perteneces ni al diablo, ni al mundo, ni a la carne. Eres de Él, y Él está luchando contra esos enemigos al mismo tiempo que te está perfeccionando con su cayado. ¿Sabes cuál es el cayado del pastor? ¿Lo tienes ahí en tu teléfono o lo tienes aquí en físico? Este es el cayado del pastor. Si nos estamos desviando del camino del Señor, es porque nos estamos alejando de este cayado, que es el que nos guía, el que nos conduce y el que nos vuelve al camino. Tienes que leer más la palabra, porque ese es el cayado de Él. El Señor nos libra de nuestra infidelidad y el Señor nos libra de nuestra desobediencia. Por eso es que aunque pases por el valle de sombra y de muerte, no temerás mal alguno, porque el Señor está contigo. Su vara y su cayado te infunden aliento. Estos dos medios de gracia los necesitamos. Permítame terminar con esto. En ese valle de oscuridad que pudieras estar atravesando, tienes que acercarte más al pastor. Deja de hablar de él si quieres, pero háblale más al pastor. Señor, aquí estoy. Señor, te necesito. Señor, quiero tener certeza que estás conmigo. Señor, dame sabiduría. Señor, tu vara me da aliento. Señor, tu cayado me da aliento. Señor, necesito conocerte más. Señor, necesito depender más de ti. El valle de oscuridad
es necesario en nuestra vida para recordar que necesitamos al pastor cada día más cerca de nosotros. Amén. ¿Les parece bien si nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios por su palabra? Y que el Espíritu Santo, hermanos, nos permita recordar esto y entender, comprender y vivir que su palabra todavía sigue siendo ese cayado tan útil que necesitamos, y que su vara todavía nos sigue defendiendo de nuestros enemigos, todavía sigue proveyendo agua en medio del desierto, todavía sigue dando libertad en medio de los problemas, y todavía nos sigue sosteniendo cuando nuestras fuerzas se acaban. Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Y aunque pasemos por valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque Él está con nosotros. Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por recordarnos que estás con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tú refuerzas nuestra vida, que traes nuevos alientos al corazón afligido, porque puedes levantar, Señor, nuestras manos cuando todo se ha derrumbado. Señor, que así como el salmista David estaba mirando este confort al estar consciente de la vara, Señor, que le defendía, que proveía y que liberaba, así también nosotros podamos comprender que tu mano no se ha acortado, Señor. Tú sigues siendo poderoso, sigues sosteniendo el universo, sigues controlando todas las cosas y sigues guardando la vida de los que son tuyos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos permitas, Señor, caminar en los verdes pastos, en las aguas de reposo, pero también, Señor, cuando atravesemos por el valle tenebroso, tener la certeza y la seguridad de que tú, amado Dios, estás con nosotros. Señor, necesitamos hablarte tanto, y también necesitamos saber y tener la convicción que no somos perfectos, que tu cayado nos está perfeccionando, que no estamos solos ni desamparados, tu vara nos sigue defendiendo. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu cuidado, por tu ternura y por tu amor. Te damos gracias en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén.